Bienvenidos a Un Paso Menos para el 7, hay bici sin sufrimiento. Hoy tenemos nuestra invitada, Valeria. Y vamos a hablarles en este podcast acerca de propiamente lo que es la monografía en inglés. La monografía en inglés B. Porque ambas hacemos la monografía en inglés B y ya tenemos nuestras predicted grades. Ambas tenemos predicted A. Entonces, creo que estamos caballitas para decir esos 5 tips o 10 tips. Los tips que salgan. Entonces, ¿qué quieres decir antes de empezar? Pues nada, que sacarse una buena nota en monografía con inglés B. No es difícil, yo pienso que es la materia más fácil de llevar, entonces... Junto con español. Entonces, comencemos. Bueno, Valeria, en este podcast es un podcast informal, como pueden ver. Estamos de forma casera, completamente. Y vamos a iniciar con unas preguntas hacia la invitada. ¿Tú qué obra escogiste para hacer tu monografía? Yo escogí... No, espérate, primero, ¿qué categoría es? Porque hay categorías diferentes. Mi monografía es de categoría 3. La categoría 3 está más enfocada a temas literarios y culturales de la lengua que estés estudiando, en este caso culturas de países angloparlantes. Entonces mi monografía va más enfocada a la cultura británica y para ello escogí 2 obras que son La señora Dalloway de Virginia Woolf y Lo que queda del día de Kazuo Ishiguro. Y bueno, lo que hice fue un ensayo comparativo y realmente escoger 2 obras puede parecer más difícil, pero pienso que también puede ser enriquecedor. En la categoría 3 puedes escoger tanto una como 2 horas, entonces uno puede escoger lo que funcione mejor para uno. Porque categoría 1, que bueno, no me acuerdo bien cómo era, pero la categoría 1 y 2, una era de como la expresión de las personas, que tú puedes coger speeches, ¿cómo se llama? Speeches, discursos y no sé, películas y series. Y pues la categoría 3 se basa más que todo en literario. Entonces hay 2 opciones, tú puedes hacerlo de una sola obra literaria, puedes hacer la de 2. Aquí Valeria escogió hacer la de 2, yo escogí hacer de una nomás, pero cada una sí se enfoca en sus cosas diferentes. En mi caso yo creo que me fue bien con una sola obra, pero siento que, como dice Valeria, siento que en un momento se te dificulta sacarle más análisis al que ya tienes. Entonces es más fácil tener los 2 libros, obviamente tienes que leer los 2 libros, pero tener 2 es más fácil de hacer la comparación y sacar un análisis más profundo y más largo, porque son 4.000 palabras, tomando en cuenta eso, ¿no? ¿Cómo se estructura la monografía en inglés, Valeria? ¿Qué partes tiene? ¿Qué capítulos? Los capítulos van a ser principalmente, o por lo menos en mi caso, consistieron en los diferentes temas que analicen las obras. Entonces, por ejemplo, tengo un capítulo sobre el tema de la retrospección, un capítulo sobre el tema del arrepentimiento, un capítulo sobre el tema sobre las conclusiones finales de los libros. Realmente los capítulos se van a basar en los diferentes aspectos que tú quieras analizar, que van a terminar por armar tu análisis completo que responde a la pregunta que planteaste. ¿Y qué consejo le darías a las personas que ven esta pregunta hasta ahora? Yo pienso que lo principal es escoger la pregunta de acuerdo con lo que más te interese del libro, porque si tú escogiste un libro que te gusta, pero lo que menos te interesa de ese libro es su contexto histórico, no es bueno escoger como tema de tu monografía el contexto histórico del libro. Tienes que escoger lo que más te llame la atención. A mí personalmente me llamaba la atención el tema del arrepentimiento en los 2 libros, como eso los relacionaba entre sí, y por eso fue que lo escogí, pero sí, principalmente que sea de tu interés y también que sea lo suficientemente profundo para tratarlo. Si es un tema que solamente aparece en un capítulo del libro, no va a funcionar. Tiene que aparecer constantemente en todo el libro y tiene que ser de mucha relevancia. Tienes que entender ese tema, porque yo no puedo hacer una monografía de un tema que yo no entiendo, que yo no manejo o que yo no comprendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué otra cosa quisieras decir acerca de tu proceso en este momento? Yo pienso que lo principal es que te guste mucho el tema y el libro, tener mucho interés en ello,
y tener mucha constancia. Avanzando un poquito en la monografía cada semana, se termina sola prácticamente, se hace sola. Si uno la hace de a pedazos grandes, en pedazos cortos de tiempo, se va a sentir como un trabajo muy pesado, pero haciéndola de a poco se siente muy liviano y la terminas temprano, y eso es lo ideal para que puedas enfocarte en otros trabajos del IB. Yo estaba hablando un día con nuestro profesor de inglés de hace como 3 años. Estamos hablando de que hacer una monografía en cualquier otra de las áreas es bastante, digamos, complicado comparado con una monografía hecha en español o en inglés. ¿Por qué crees que había dicho eso? Yo pienso que lo principal es las fuentes de las que vas a sacar la información. Cuando tú haces una monografía en español o en inglés, tu fuente primaria va a ser el libro. Entonces, tú todo el tiempo vas a tener acceso al libro, estando en tu casa, estando de viaje, estando en cualquier parte, y es como algo muy fácil de acceder. Tú sabes cuál es el libro que vas a tratar y ahí lo tienes. Ahí tienes tu texto, tu discurso, tu libro, lo puedes acceder en cualquier momento, tienes muy claro cuál es tu fuente primaria. Y eso es algo clave en las monografías. Entonces, digamos, en otras materias como en ciencias o incluso en historia o política, las personas encuentran muchas dificultades con respecto a las fuentes primarias. Por ejemplo, en ciencias tienen que realizar todo el experimento o por lo menos hacer todo el análisis de una base de datos y todo. Y eso puede dificultar el proceso y lo puede hacer mucho más largo que simplemente buscar el libro y leerlo. Por ejemplo, en historia tienen que buscar archivos de esa época, tienen que buscar bases de datos de la época que estén investigando, y eso también consume tiempo. Entonces, digamos, si lo haces en inglés o español, te ahorras ese tiempo de buscar fuente primaria porque ya tienes muy claro cuál es. Pero dos cosas. Primero, yo creo que leer un libro no se equipara con leer fuentes secundarias. Es decir, yo siento que el tiempo que tú gastas en leer el libro siempre es considerable. No creo que sea menos de lo que tú te gastas leyendo fuentes secundarias. Aparte de que tú en un trabajo en inglés o español igualmente tienes que buscar esas fuentes secundarias porque tienes que pasar tu trabajo con cosas que ya han dicho otras personas. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? No, claro, puede tomar bastante tiempo. Sin embargo, si tú escoges un libro que tú ya leíste en el pasado, eso pues te ahorra mucho tiempo. En caso de que no lo hayas leído aún, igualmente si escoges un libro que termina siendo de tu interés, se hace mucho más llevadero, y si no es de tu interés el libro que escogiste, de todas formas, lo que dije anteriormente, puedes leerlo en cualquier momento, puedes estar de vacaciones y seguirlo leyendo, que es un privilegio que no tienen, digamos, los de ciencias, que tienen que tener un laboratorio, tienen que tener los materiales y todo eso, puede ser limitante. Entonces, y con respecto a fuentes secundarias, en inglés y en español no te gastas más tiempo en fuentes secundarias que los de las demás monografías. Pienso que todas las monografías requieren como un tiempo igual leyendo fuentes secundarias, entonces en ese sentido esta es la ventaja. Es como más práctico tener un libro como fuente primaria a tener otro tipo de tema a tratar. Tenemos compañeros y amigos que tienen monografías en biología, en matemáticas, y yo cuando las veo realmente siento que la diferencia se nota bastante. Es decir, el esfuerzo como mental, no sé, toda la complejidad que tiene una monografía en matemáticas o en ciencias, me parece que a mí que es mucho mayor que la que tiene una monografía en español, en inglés o inclusive en ciencias políticas. ¿Qué dices tú de esto? Sí, creo que también eso se ha afectado por el colegio. Por ejemplo, nuestro colegio pone mucho énfasis en lo que son idiomas, lo que es inglés y lo que es literatura. Entonces uno llega a hacer la monografía ya con ciertas bases en ese sentido. Uno sabe cómo escribir sobre un libro, cómo escribir en inglés y todo. En cambio, la formación en ciencias en nuestro colegio no es tan fuerte. Entonces uno llega a hacer la monografía en ciencias y uno no sabe realmente cómo llevarla. Lo mismo pasa con historia, no vemos historia realmente. Incluso con matemáticas, el fuerte del colegio no es enseñarnos a escribir sobre matemáticas. Entonces, otra recomendación
recomendación en ese sentido sería mirar el fuerte de tu colegio. Si tu colegio es fuerte en matemáticas y siempre te han metido énfasis en matemáticas, no estaría mal hacer una monografía en matemáticas porque ya sabes cómo hacerlo. Pero si tu colegio no es fuerte como en literatura o en sociales, también sería una buena decisión irse por ese lado. Aunque también hay que tomar en cuenta que en los colegios usualmente se tiene la opción para los estudiantes de escoger sus materias. Eso es un privilegio que nosotros no tuvimos. Entonces, eso también depende mucho de si el colegio te ofrece esta posibilidad, tú qué materia estás viendo, pero tú escoges una de ellas basándote en la materia que tú ves. En este caso, nosotros tenemos como de forma estándar ver tanto español como inglés en nivel superior. Entonces, de por sí ya nos están dando la formación básica en esas materias para poder llegar al nivel superior, cosa que no pasa ni en matemáticas, ni en biología, ni en política global. Sí. En el colegio no vemos tampoco ninguna de las otras ciencias, entonces hay personas que están haciendo monografía en física cuando en el colegio no se ve física de IB y física en general solo se ve como una vez a la semana. Entonces son cosas que pueden ser desventajosas. Entonces lo que suelen decir sobre las monografías es que escojas la materia que te gusta, pero yo creo que más allá de escoger la materia que te gusta, también se trata de escoger la materia que es conveniente. Si hay materias que tu colegio no dicta casi o no dicta directamente, no es prudente hacer la monografía en esa materia. ¿Algún comentario que quieras decir antes de finalizar este podcast? Mucha suerte. Si buscan algo que les guste, es decir, tú cuando tienes algo que te gusta realmente tú le metes la ficha, porque si tú estás obligado a hacer algo que no te gusta y no te llama atención es mucho más complicado y realmente sí cuesta mucho más. Entonces, busca lo que te guste, en la materia que sea se puede encontrar algo, créeme, o sea, de verdad, ¿sí o no? Sí. En la materia que sea tú encuentras algo. Entonces, muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo podcast o en el próximo video.